A ver, yo desde que me abrí el canal de YouTube recibo múltiples emails y mensajes de personas que me dicen: Ter, gracias a ti voy a estudiar arquitectura. Ter, gracias a ti voy a dejar mi carrera y me voy a meter a arquitectura. Ter, gracias a ti he dejado mi trabajo, a mi familia y a mis hijos y me he metido a arquitectura. Por favor, cuidado ahí, no vengáis arriba y por favor no me hagáis a mí responsable de vuestras decisiones vitales. Si tú te quieres meter a arquitectura, a mí no me mires. Pero hay una parte de mí que siente que la he liado parda. Y entonces vengo aquí como a redimir mis pecados y a deciros que la carrera de arquitectura es una mierda, igual que todas. No romanticéis la carrera de arquitectura, ni la idealicéis, ni penséis que es una cosa mágica y de fantasía, porque es un tostón igual que el resto de carreras. Tienes que ir a clase, tienes que estudiar, tienes que aprobar los exámenes para que te den un título. Entonces lo único que tú puedes cambiar es tu actitud y la manera a la que tú te enfrentas a la carrera, a tu trabajo o a lo que sea. Porque al final es todo lo mismo. Entonces no es mejor una que otra, no es mejor arquitectura que periodismo, no es mejor, son todas lo mismo. Pero si tú haces un cambio de chip, a lo mejor empiezas a disfrutar de tu carrera y no te hace falta cambiarte de arquitectura, porque ya te digo que va a ser una excepción, porque en la carrera de arquitectura ni te hablan de las Kardashian, ni te comparan los encuentros de los edificios con las canciones de Laura Van Gogh, ni te hacen los análisis de las aceras de Madrid. Eso es una cosa que me he inventado yo, no es una cosa inherente a la carrera de arquitectura. En la carrera de arquitectura te cuentan pues la movida de siempre. Para mí la universidad fue una especie de viaje espiritual lleno de altibajos, en los cuales pues a veces sentía muchísima motivación e ilusión y otras veces sentía un profundo desencanto porque me parecía que no estaba aprendiendo nada, que no sabía cómo se hacía una casa, que no sabía cómo se hacía el hormigón, que no sabía nada concreto. Entonces yo pensaba que claro, cuando yo saliera de la universidad es que no iba a poder ofrecer nada al mundo porque no había aprendido nada. Entonces decidí que yo me negaba a estar no sé cuántos años en un sitio para no aprender nada. Fue como una decisión intencionada. Yo dije, no puede ser, porque entonces voy a perder todos estos años de mi vida y no tiene sentido. Entonces lo que hice fue buscar premeditadamente la información que yo sentía que me podía ser útil para mi vida en general, no concretamente para mi profesión de arquitecta. Entonces empecé este cuaderno, que es mi cuaderno mágico, al que titulé Extrapolaciones. Lo llamé así porque todo esto que hay aquí son frases de profesores que decían en un marco súper teórico y técnico. Y yo decidí coger esas frases y extrapolarlas al marco de mi vida en general. Porque para mí había dejado de ser importante adquirir conocimientos y datos concretos, sino que yo lo que quería era herramientas para enfrentarme a la vida. Ahora os voy a leer algunas de mis frases preferidas que han dicho profesores míos y que son frases que me han ayudado muchísimo en la vida, no a aprobar sus asignaturas. Eso ya es otra historia y ahí ya ni entro ni salgo. Bueno, esta frase la dijo un profesor de construcción cuando estaba hablando de métodos de impermeabilización de cubiertas de edificios y dijo: lo importante no es que el edificio no se moje, sino que pueda secarse. Claro, en este caso el profesor está hablando de qué tipos de materiales o de sistemas constructivos puedes utilizar para que la cubierta de un edificio no se moje cuando llueva. Y claro, realmente, ¿cuál es la mejor manera de que tu edificio no se moje cuando llueva? Pues que directamente no haya edificio, que tú no diseñes edificios, que no seas arquitecto y que estés en tu casa sin hacer nada. Ahí seguro que no te sale mal. Pero es que eso es una mierda. Tú haz tu edificio y ya veremos luego lo que hacemos. Tú juégatela. Es que si no te la juegas, te quedas parado. Hay un montón de veces que no te atreves a hacer o decir algo por miedo a fracasar. Y al final con eso lo que estás haciendo es construir el mayor fracaso de todos, que es quedarte parado y no hacer nada. Esto habrá gente a la que le parezca muy basic, porque ya lo tienen muy interiorizado y entonces les da igual. Pero para mí en ese momento fue muy importante que alguien me dijera que lo importante en la vida no es no cagarla, sino ser capaz de rectificar o de tener recursos para solucionar tu cagada. La siguiente frase la dijo un profesor de dibujo. Dibujar no consiste en copiar sin una intención. Esto para mí fue clave. A ver, a mí siempre se me ha dado muy bien lo que yo ahora llamo dibujo postal, es decir, copiar un objeto o una foto tal cual, que es que casi parece una fotocopia. Y es una cosa muy virtuosa, pero no tiene alma. Entonces, todos los dibujos que yo había hecho hasta entonces eran hiperrealistas, eran irreprochables, o sea, es que eran calcos, era todo de un perfeccionismo vacío. Y no estoy negando la parte útil de ese ejercicio de copiar, porque me parece fundamental y yo lo sigo haciendo a día de hoy, pero claramente mis dibujos no tenían ningún toque personal ni ningún toque de artista, estaban vacíos. Y entonces empecé a hacer dibujos muchísimo más libres y más expresivos, en los que ya no estaba como encajonada, ¿sabes?, en una cajita cuadrada, sino que realmente yo estaba dejando volar mi imaginación. Y esta misma actitud la empecé a extrapolar al resto de cosas de mi vida que también sentía que tenían un perfeccionismo vacío. Todos mis cuadernos de dibujo eran impecables. Todos mis apuntes de la universidad y del colegio y todo eran impecables. Todos los libros que yo me leía parecía que no se los había leído nadie, que nadie los había tocado, porque estaban perfectos como recién comprados.
comprados. Entonces de pronto empecé a sentir que estaba rodeada de cosas sin vida y sin alma, de cosas que parecía que nadie había tocado, que parecía que no eran de nadie. Entonces de pronto sentí la necesidad de invadir todas las cosas que formaban parte de mí. Y entonces empecé a tener una actitud de que cada vez que me leía un libro, subrayaba las cosas que me interesaban, doblaba la esquina, arrancaba una página si me salía de los cojones, porque para mí era muy importante que ese libro hubiera sido manoseado y tocado, y con los apuntes igual. Ya no me atraía la idea de que mis apuntes fueran impolutos e irreprochables, sino que tenían que ser apuntes en los que yo escribiera mis reflexiones, e hiciera garabatos y conectara ideas con flechas, que se notara que eran apuntes que yo me había estudiado, que los había trabajado y los había manoseado. Esta siguiente frase me flipa. No hay que encariñarse con un proyecto. Si una idea no da más de sí, no tengas miedo a desecharla y empezar de nuevo. Bueno, esa frase a mí me marcó para siempre, porque en este caso el profesor estaba hablando en términos de diseño, ¿no? De que si tú estás diseñando un edificio, un proyecto urbanístico, una silla, una mesa, lo que sea, tienes que ser capaz de renunciar a tus propias ideas porque hay veces que no son buenas. Entonces yo eso lo empecé a aplicar no solamente a la parte creativa de diseño, sino al resto de mi vida, a todas las ideas que a mí se me ocurrieran de todo tipo. Y empecé a hacer un esfuerzo por no casarme con ninguna idea, porque las ideas te acaban absorbiendo. Esto es un tema del que hablé en mi vídeo de la performance. Y de esto os he hablado muchísimas más veces, porque ya sabéis que mi filosofía es el plot twist como estrategia de vida, que tú tienes que ir cambiando y evolucionando tu pensamiento constantemente, porque si no te quedas encasquillado en las ideas y te absorben. Y estás ahí como un sim chocándote contra la pared una y otra vez porque no avanzas y estás parado emocionalmente. Y conseguir esto es una de las cosas más difíciles que hay en la vida, y yo casi no conozco a nadie que sea capaz de hacer esto, porque da mucha pena renunciar a tus ideas. Da pena, porque todo eso te ha costado trabajo. Entonces es como tirarlo a la basura y empezar otra vez todo el tiempo. Entonces te cansas y te agotas y dices, no, venga, yo ya está, aquí me quedo. Otra frase que es muy guay. Las ideas no significan nada, hay que materializarlas. Esa frase no la dijo nadie en concreto, pero era como el leitmotiv de toda la carrera, porque muchas veces la gente iba a clase diciendo, he tenido una idea para un edificio y es no sé qué, y te la describía en palabras y el profesor se le quedaba mirando en plan, vamos a ver, yo necesito algo sobre lo que trabajar, entonces me tienes que traer un dibujo, me tienes que traer algo, porque si no, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no se atreve a materializar sus ideas por miedo a enfrentarse a ellas cara a cara y decir, joder, es que no era tan buena la idea. Eso pasa todo el rato. No estoy hablando solo de arquitectura, obviamente. Imagínate que tú tienes una idea de un negocio, una idea de una empresa, una idea de una app de móvil, una idea de lo que sea, y es como que la tienes, pero dices, bueno, pero no la voy a hacer, no la voy a materializar ni la voy a ejecutar, porque ¿y si la hago y luego, y además que me da pereza, que bajona, es mucho tiempo, mucha energía, no, venga, mejor no lo hago, tal? A mí eso me pasa todo el tiempo, y tengo que deciros aquí y ahora que tengo muchos más vídeos grabados que subidos a internet. Porque yo, para poder saber si un vídeo funciona o no, pues lo tengo que grabar y lo tengo que editar y lo tengo que ver. Y cuando lo veo ya digo, pues este vídeo es una mierda, así que no lo voy a subir. Y eso me pasa todo el tiempo. Y claro, es un desgaste emocional, porque es como, joder, yo tenía una idea que en mi cabeza era muy guay, pero luego en la realidad pues es una mierda. Pues es que si no la haces, no lo podemos saber si es una mierda o no, lo tienes que hacer. Esto es una frase que es muy importante para mí y que me ayudó muchísimo, y nos le decía una profesora constantemente. Ponle título a tus obras. Todo el tiempo nos decía que le teníamos que poner título a nuestros proyectos, un nombre, una palabra, porque cuando tú le pones nombre a algo lo estás acotando y eso te permite a ti mismo entender mejor de lo que estás hablando y también te permite comunicarte mejor con los demás. Entonces eso es importantísimo, no solamente para tus obras creativas, sino para todo en la vida, para tus emociones. Tienes que ser capaz de ponerles nombre, para tus sueños tienes que ponerles nombre, tienes que ir acotando todas las cosas, porque si no, entonces es toda una especie de nebulosa extraña que no puedes ni explicarte a ti mismo ni comunicar a los demás. Esta misma profesora también me decía todo el tiempo, pásatelo bien. Todo el tiempo me decía eso, porque ella me veía a mí sufriendo. Pues con los exámenes, las entregas, los dibujos, los proyectos, yo estaba con una carga sobre los hombros que es que no podía más, y ella me decía, pero vamos a ver, que tú tienes que disfrutar, que te lo tienes que pasar bien, que tú puedes hacer lo que tú quieras, haz las cosas como tú quieras, enfócalas de tal manera que te hagan disfrutar, no sufras. Y es que te juro que esa profesora fue uno de los puntos de inflexión de la carrera. He tenido varios puntos de inflexión en la carrera, pues esa fue uno de ellos, y puede que el más importante. La siguiente frase la dijo un profesor de restauración. Es muy importante la honestidad y autenticidad en la arquitectura. Al restaurar un edificio no hay que falsear la época en la que fue construido. Bueno, esta frase forma parte de un discurso mucho más grande sobre la arquitectura de Múnich. Múnich es una ciudad alemana que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un montón de bombardeos, y entonces cuando acabó la guerra estaba la ciudad en ruinas y tenían que reconstruirla. Entonces había múltiples opciones. Una era derribar por completo todos los edificios y construirlos de cero. Otra era reconstruir los edificios como si no hubiera pasado nada. Pues si un edificio tiene un boquete, pues simplemente rellénalo un poco, pon cemento por encima para tapar las grietas y los agujeros de bala y ya está.
y aquí no ha pasado nada. Y la tercera opción, que fue la que eligieron, era que se notaran y se vieran las heridas de los edificios. En lugar de intentar ocultarlas o taparlas, vamos a utilizar materiales que enmarquen esas heridas como parte del proceso y de la historia que han vivido estos edificios de esta ciudad. Entonces yo esto lo extrapolé a todos los aspectos de mi vida. Si yo, por ejemplo, hacía un dibujo que no me gustaba, pues anteriormente yo habría arrancado la página del cuaderno y la habría tirado a la basura. Pero de pronto empecé a hacer un esfuerzo por no arrancar esos dibujos que, aunque no me gustaran, formaban parte del proceso. O imagínate, por ejemplo, que tú pones un póster en la pared y entonces cuando lo quitas se arranca un cacho de pintura y se queda ahí como una especie de boquete extraño. Pues ese tipo de cosas dejaron de importarme, ¿no? Ya no me parecía que la pared tenía que estar lisa y blanca e impoluta, sino que, bueno, oye, es una pared que hay que vivirla y ya está. Lo mismo pasa con las cicatrices de tu propio cuerpo, ¿no? Que hay veces que no te gustan, que preferirías que no estuvieran ahí, pero eso forma parte de tu vida y de tu historia y de tu proceso y está muy bien, no tienes por qué negarlo. Hay una técnica japonesa que se llama kintsugi, que consiste en reparar las grietas y las fracturas de una cerámica con pegamento de oro, de tal manera que estás ensalzando esas grietas en lugar de intentar ocultarlas y que no se vean. Dice Wikipedia que esto forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Esto es una de las cosas más útiles y más bonitas que he aprendido yo en la vida y es una cosa muy difícil de interiorizar y muy dura porque muchas veces pues no te quieres acordar del proceso, no quieres ver tu dibujo que es una mierda, no quieres que la pared se estropee, no quieres verte una cicatriz que te recuerda una cosa que es dolorosa para ti, pero si eres capaz de cubrirlas de oro, es una cosa muy útil para tu desarrollo. Y esto está ligado con la idea de que el proceso es más importante que el producto final, que es una cosa de la que os hablé en el vídeo de 5 cosas que aprendí en arquitectura, que os lo dejo por aquí. Otra frase que me encanta: vuestros dibujos deben ser fascinantes, deben expresar vuestra idea de la manera más radical. Esto es fundamental y esto hay muy poca gente que lo entienda. Para mí el mejor ejemplo de esto es el vídeo que hice de la peatonalización de la Gran Vía. Es un vídeo en el que yo presentaba una serie de diagramas y de estudios que había hecho sobre la calle Gran Vía y al final ofrecía una posible solución mucho más glamurosa y mucho más guay de la que nos van a colocar. Ese vídeo hay un montón de gente que no lo entendió y se nota en la cantidad de dislikes que tiene, pero bueno, eso ya es el drama del youtuber. Y es que evidentemente cuando tú estás presentando una idea ante el mundo no puedes ser sutil, no puedes ser comedido. No puedes decir, bueno, sí, a ver, yo lo que quiero es que la calle sea bonita, entonces simplemente he cambiado un poco las farolas. Es como, tío, no, o sea, tú a lo bestia. Tienes que pensar a lo grande, tienes que ser performático. Esta siguiente frase me hace mucha gracia haberla apuntado. La dijo un profesor de dibujo técnico y la frase es, búscate la vida. Esta frase de verdad me representa. Esta frase, ¿por qué la apunté? Vamos a ver. Para mí la transición entre el colegio y la universidad fue muy abrupta, porque en el colegio yo sentía que me llevaban de la mano y me daban todo muy masticadito y la universidad era la sabana. Nadie te ayudaba en nada, nadie te explicaba nada, estabas tú ahí solo intentando ingeniártelas para sobrevivir. A lo mejor el profesor te decía, bueno, para la semana que viene tenéis que traer un diseño de auditorio. Y tú, pero ¿cómo que un auditorio? Pero que yo no sé hacer nada. O sea, ¿cómo que un auditorio? ¿Por dónde empiezo? O sea, no sé qué hay que hacer. Todos los profesores asumían que tú sabías Photoshop, AutoCAD y Rhinoceros y que venías con esos conocimientos ya de casa y que ellos no te los tenían que explicar. Y yo ahí diciendo, pero madre mía, si yo solo he usado Paint y el Word a veces se me hace bola. Entonces, ante eso a mí se me abrían dos opciones. Una, enfadarme un montón y reivindicar que me parecía mal que nadie me explicara Photoshop, pero que todo el mundo me exigiera saberlo. Otra, sacarme las castañas del fuego. Y yo opté por la segunda opción de estoy aquí sola, nadie va a venir a ayudarme ni a salvarme, así que me las voy a ingeniar como pueda y me las voy a apañar y me voy a buscar la vida y ya está. Entonces, desde mi punto de vista, la primera actitud te adormece un poco y la segunda actitud te hace ser mucho más espabilado y mucho más perspicaz. Te hace desarrollar recursos y herramientas para enfrentarte a situaciones inesperadas. Y esto me lleva a la siguiente frase que también dijo un profesor de restauración, que dice, si alguna vez alguien os pregunta algo que no sabéis, no digáis que no sabéis, decid, espere, mañana se lo digo. Mira, living. Esto está relacionado con ser una persona con recursos, una persona resolutiva, una persona que no dice, no es que no sé hacerlo, no es que no puedo hacerlo, no, ¿cómo que no sabe? Nadie sabe ni nadie puede. O sea, la cuestión es que te pongas a ello. Y eso es una actitud que si la tienes para todo en la vida. Y es maravilloso. Otra frase que también está muy relacionada con todo esto. Haced de vuestro problema la estrategia de proyecto, no vayáis contra él. Esta frase la dijo una profesora de proyectos y creo que ya os he hablado de esto más veces y os he puesto el ejemplo de Kris Jenner.
de cuando Kris Jenner tenía pérdidas de orina y ella estaba súper preocupada y entonces de pronto decidió abanderar una marca de compresas de pérdidas de orina, con lo cual ella convirtió un problema y un obstáculo vital en un negocio y ganó como $1 millón o no sé qué leches, o sea, es que es una diosa. Pues en eso consiste, ¿no? O sea, en lugar de ir en contra de los problemas, tú coge los problemas, llévalos contigo, conviértelos en flores. Hace varios años descubrí este videoclip de Panda Bear que me impactó muchísimo y representa esta misma idea de hacerte amigo de tus problemas y convertirlos en algo útil. Otra frase que dijo una profesora que me encantaba: las limitaciones favorecen la creatividad. Esto es mágico. Uno podría pensar que cuantas menos limitaciones tengas, pues más vas a poder dejar fluir tu creatividad, pero no necesariamente, porque realmente, ¿cuál es el proyecto de arquitectura más difícil del mundo? Pues hacer una casa en un desierto. Porque es como, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo de grande haces la casa o cómo de pequeña? ¿Y qué técnicas constructivas utilizas si no hay nada alrededor en lo que inspirarte y en lo que basarte? ¿Y qué materiales utilizas si tampoco hay nada? ¿Y qué la haces súper alta o mejor la haces enterrada en la tierra? Es que no está claro. No, pues no sé. Pues haz lo que quieras. Cuantas menos restricciones tengas, muchas veces pues más difícil es hacer algo. Esto de nuevo lo podéis aplicar a vuestra vida. ¿No os ha pasado 1000 veces que tenéis un día entero libre y decís, voy a hacer 1000 cosas? Y al final no acabáis haciendo nada. Porque no hay ninguna restricción horaria. No tenéis que estar a ninguna hora en ningún sitio. No tenéis que hacer deporte en no sé qué momento. No tenéis que hacer nada. Entonces al final acabáis así parados todo el día. Al menos a mí eso me pasa muy a menudo. Mientras que los días en los que yo tengo un horario metódico de que no, a esta hora me tengo que ir, tengo que hacer no sé qué, tengo no sé cuántos, pues es en los intersticios donde consigo ser más productiva. Entonces, si tú ahora mismo me das un mes entero vacío, sin ninguna responsabilidad, sin nada de nada, seguramente al final no haría nada. Y esto lo sé porque me ha pasado más veces, pero realmente es suculenta la idea de tener un mes vacío, ¿no? Y dices, voy a leer todos los libros que me quiero leer, voy a ver todas las pelis, voy a hacer deporte, voy a cocinar todos los días. Al final te quedas así todo el día. Así. Y nada, así fui rellenando todo este cuaderno con un montón de frases que son increíbles, que realmente no es que sean increíbles en sí mismas, sino que yo les di el significado que yo necesitaba para mi vida. Y esto lo podéis hacer vosotros también, independientemente de la carrera que estudiéis o del trabajo que tengáis o lo que sea. Seguramente si yo hubiera estudiado biología, pues habría acabado comparando a Kim Kardashian con la mitocondria y entonces la gente habría dicho, ¡hala! Voy a estudiar biología, que seguro que es una fantasía de carrera en la que te hablan de las Kardashians. Como no, en biología no te hablan de las Kardashian, pues que en arquitectura tampoco. Os voy a leer alguna frase más del cuaderno porque es que hay cada perla que te meas. Mira, una profesora dijo una vez, si tengo una hormiga y la aumento de escala, ¿entonces tengo un caballo? Pues no. Claro, o sea, es que es muy profunda esa frase. En fin, pues esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Besis!